Hoy vamos a explorar el arte de contar historias con los datos. Vamos a ver cómo no contar una historia con datos y luego cómo hacerlo de manera efectiva. ¿Estás lista para ver la diferencia que pueden hacer unas buenas prácticas? Soy Verónica Hernández Sánchez y esto es Garage Data Pills. Imagina a Ana, una analista de datos en una empresa relacionada con la salud. Un día, mientras prepara una presentación sobre hábitos saludables, recordó a su abuela Rosa, que vivió hasta los 102 años. Su secreto, decía su abuela, era una vida activa y una dieta equilibrada. Inspirada, Ana decidió empezar su presentación no con gráficos, sino con una foto de su abuela en el jardín. Después, siguió la presentación vinculando cada dato con una historia real de su vida. Los compañeros de Ana, que estaban acostumbrados a presentaciones más convencionales, quedaron cautivados, porque Ana no solo estaba mostrando datos, sino que estaba contando la historia de una vida. Esto hizo que cada número cobrara un significado especial. La historia de Ana nos muestra cómo una narrativa personal y significativa puede transformar nuestra percepción de los datos. Pero, ¿qué pasa cuando nos olvidamos de ese elemento humano y presentamos los datos sin contexto ni historia? Bueno, pues vamos a explorar esto ahora con el caso ficticio de la empresa ficticia Datacorp. En este caso, los datos se presentaron de una manera que no capturó la esencia de la historia. Empezamos. En el último año fiscal, Datacorp navegó a través de una serie de variaciones en sus métricas financieras y operativas. Inicialmente, observamos una disminución de los ingresos netos ajustados, que registraron una caída del 15% según el análisis comparativo mes tras mes. Paralelamente, en el ámbito del Customer Engagement, los indicadores como el Net Promoter Score sufrieron una regresión del 20%. Por otra parte, el análisis de los costes operativos reflejó un incremento del 5% en la línea de producción, un factor que se examina sin relacionarlo con otras variables operativas o financieras. En un aspecto positivo, aunque desconectado, nuestra plantilla experimentó un crecimiento del 15%. Un dato que se presenta sin contextualizar en términos de impacto en productividad o cultura corporativa. En resumen, el año estuvo marcado por una sucesión de datos y cifras que, aunque críticos, se presentaron sin un hilo conductor claro o una historia cohesiva que los vincule. Bueno, pues ¿qué salió mal aquí? Para empezar, gráficos confusos. Por ejemplo, este gráfico de tarta tiene demasiados segmentos. No podemos distinguir entre este rosa y este amarillo a simple vista. No podemos distinguir muy bien el porcentaje que tiene cada una de las categorías. O este evolutivo. Este evolutivo que se está utilizando un gráfico de barras apiladas para mostrar una evolución con respecto al tiempo. Esto es una mala práctica, lo mejor sería utilizar un gráfico de líneas. Entonces tendríamos la evolución de las ventas mensuales por región. Por ejemplo, tendríamos 4 líneas, una para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Y veríamos de manera mucho más clara la evolución de las ventas mensuales. Así no se ve bien. Otra cosa que pasa en esta historia o en este cuadro de mandos que estamos presentando, pues la sobrecarga de datos, como por ejemplo mostrar esta tabla que es muy densa y que no destaca los datos importantes, de manera que al final el espectador pierde interés. Falta de narrativa. No hay un hilo conductor en el informe. Los datos aparecen casi sin contexto ni explicación. Y por último, una jerga técnica excesiva. Se utilizan términos que son complicados y que solo los expertos pueden entender, de manera que al final la mayoría de los espectadores desconecta de la presentación porque no la entienden. Todos estos problemas hacen que esta presentación sea inaccesible y que al final sea olvidable. Ahora vamos a ver cómo contar esta historia de manera eficiente. En Datacorp este año hemos enfrentado desafíos, pero también hemos encontrado oportunidades para crecer y mejorar. Vamos a comenzar por entender nuestra situación actual. Hemos experimentado una disminución en ventas del 15%. ¿Qué ha causado esto? Bueno, pues vamos a echar un vistazo a nuestro gráfico de líneas que muestra claramente cómo un recorte del 20% en nuestro presupuesto de marketing ha impactado directamente en nuestras ventas.
Esta es una correlación directa y reveladora. Ahora profundicemos en el tema. ¿Cómo podemos revertir esta tendencia? Pues basándonos en los datos, hemos identificado varias estrategias para aumentar nuestros esfuerzos de marketing de manera coste-efectiva. Por ejemplo, estamos explorando campañas de marketing digital más segmentadas, que prometen ser más efectivas y menos costosas. Además, hemos observado que a pesar de la caída en ventas, hemos logrado aumentar nuestra base de clientes en un 10%. Esto indica que aunque nuestras ventas han disminuido, nuestro alcance de mercado está creciendo. ¿Cómo podemos capitalizar esta expansión de nuestra base de clientes para mejorar los ingresos? Bueno, pues una solución podría ser la introducción de programas de fidelización y ofertas personalizadas para aumentar el valor de vida del cliente. Por otro lado, enfrentamos desafíos operativos, incluyendo un incremento del 5% en los costes de producción. Sin embargo, hemos implementado medidas de optimización que ya están mostrando resultados prometedores, como la automatización de ciertos procesos, que se espera reduzca los costes y que aumente la eficiencia. Para concluir, este año ha sido un viaje de aprendizaje. Cada desafío nos ha proporcionado valiosas lecciones y oportunidades para adaptarnos y mejorar. Gracias a un análisis detallado de nuestros datos y a una comunicación clara y efectiva, estamos bien posicionados para enfrentar el futuro con confianza y con estrategia. ¿Qué opináis sobre estas estrategias? ¿Cómo creéis que podemos mejorar aún más? En esta versión de la historia, cada dato está conectado a una acción o un resultado. La historia tiene un flujo y muestra cómo los desafíos llevaron a la mejora y al crecimiento. Los datos se vuelven significativos y memorables. En esta historia tenemos algunas buenas prácticas, como el uso de gráficos simples. Comenzamos con un gráfico de líneas limpio que muestra las tendencias de ventas. Aquí es fácil ver la caída de ventas en el segundo trimestre. Además, destacamos los datos claves, o sea, utilizamos este gráfico de líneas, como ya hemos dicho, para relacionar directamente la disminución en el presupuesto de marketing con las ventas, con la caída de las ventas. Y además, introducimos este recuadro porque queremos que el espectador se fije en esta parte del gráfico. Además, en nuestros gráficos, en vez de poner cosas simples y obvias, como por ejemplo que el título sea evolutivo de las ventas y del presupuesto de marketing con respecto al tiempo, pues podemos introducir preguntas en los títulos de nuestros gráficos. ¿Cómo ha afectado el presupuesto de marketing a las ventas? ¿De acuerdo? En esta historia, la narrativa es coherente. Cada gráfico sirve a la historia general. Primero identificamos el problema, caída de ventas, y luego exploramos las causas, el recorte del presupuesto en marketing. No hace falta poner gráficos extra que no aportan nada de información a nuestra historia. Además, proponemos soluciones basadas en datos. Presentamos posibles soluciones con proyecciones que están basadas en los datos, haciendo que la historia no sea solo informativa, sino que también sea proactiva y llame a la acción. El lenguaje es claro y accesible. Evitamos jerga técnica, palabras raras, haciendo que la presentación sea entendible para un público más amplio. Los desarrolladores a veces estamos muy centrados en nuestro código y pensamos en nuestro código y en nuestros datos y pensamos que cualquiera lo puede entender fácilmente, pero tenemos que adaptar nuestro lenguaje y aprender a comunicarnos con personas que no tienen por qué saber de nuestro código o no tienen por qué tener mucho contexto de nuestros datos y de nuestros análisis. Al final estamos trabajando con personas. Todo esto es para personas. Trabajamos con el ordenador para sacar información, para transmitírsela a personas. Entonces es súper importante aprender a comunicarse bien, de una manera clara y accesible. Interacción con la audiencia. Esto está relacionado con lo que acabo de decir. Podemos hacer preguntas retóricas, preguntas indirectas, para que mantengamos el interés del espectador y para que fomentemos su reflexión. Quizás se le pueden ocurrir ideas a la persona que está viendo nuestra presentación. Y por último, visualizaciones impactantes. Usaremos colores, usaremos formas, por ejemplo,
esta flecha hacia arriba, para resaltar datos claves y guiar al espectador a través de la historia. En conclusión, como puedes ver, la forma en la que presentamos y relatamos nuestros datos puede alterar completamente la recepción de nuestro rendimiento y de nuestras estrategias. Con este ejemplo de DataCorp hemos aprendido que no solo es vital recopilar datos, sino que también es crucial cómo los comunicamos. Contar la historia de nuestros datos de manera efectiva y atractiva es esencial para poder conectar con nuestra audiencia y mostrar el verdadero valor de nuestro trabajo. Si tienes alguna duda o si tienes alguna pregunta sobre lo que hemos discutido hoy, no dudes en dejarla en los comentarios. Estamos aquí para ayudarte y nos encantará responder a tus inquietudes. Y si te ha gustado este vídeo y quieres explorar más, te animamos a que le des a me gusta y a que te suscribas a nuestro canal. Tu apoyo es vital para que podamos seguir compartiendo conocimiento valioso contigo. Muchas gracias.